Bueno, desde el 1 de enero de este año que la presidenta Dilma Rousseff asumió su segundo mandato, no ha tenido un momento de paz, acosada por los medios de comunicación, acosada también por algunos escándalos de corrupción que no le tocan directamente a ella, porque todo el mundo reconoce que en realidad es una persona súper honesta, pero de alguna manera le están impidiendo la gobernabilidad. Hablábamos cuando empezaba el programa que esta semana, después de haber cambiado el gabinete, haber incluido nuevos miembros del partido del Movimiento Democrático Brasileño, que es su aliado, y se esperaba una iniciativa política, lo que sucedió fue que una nueva investida por el Tribunal de Cuentas y por el Tribunal Electoral le han puesto otra vez el tema del impeachment en la mesa. Para hablar un poco del tema de Brasil, de lo que significa también a nivel económico y político, invitamos a Amílcar Salas Oroño. ¿Qué tal, Amílcar? Él es doctor en Ciencias Sociales y profesor de la Universidad de Buenos Aires. Muchas gracias. Bueno, mira, la primera pregunta que te quiero hacer es justamente esto, porque sabemos que el Partido de los Trabajadores nunca tuvo mayoría en el Congreso y siempre necesitó aliarse a otros partidos, como el caso del Partido Movimiento Democrático Brasileño. Pero no pasó con Lula y no pasó tampoco en el primer mandato de Dilma que fuera tal el peso de su coalición, y una coalición casi traidora, podríamos decir, que ponga entre las cuerdas a la presidenta de esta manera. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué se transformó para que pasara esto? Bueno, varias cosas, pero en líneas generales lo que hubo desde los dos gobiernos de Lula al gobierno de Dilma Rousseff, hubo un peso específico en la coalición gubernamental del PMDB que ha ocupado más ministerios, incluso la última reforma le amplía el número de ministerios, pero ha ocupado sobre todo cargos institucionales importantes, como la presidencia de la Cámara, la presidencia del Senado y la vicepresidencia, ¿no? Uno puede decir, medio de forma indirecta y no deseada, el PMDB creció al amparo de la coalición del Partido de los Trabajadores. Ahora es un aliado que, habiendo desarrollado más recursos políticos, empieza a volverse en contra. Esta es un poco la situación. Y esta semana, como vos bien decías, lo curioso es que se le da más espacio político para garantizar esta gobernabilidad y, sin embargo, 24 horas después, el propio PMDB vacía la sesión de la Cámara de Diputados donde debían votarse y de alguna forma refrendarse unos vetos que propia Dilma había dispuesto a una pauta de distintas iniciativas, ¿no? Es decir, 24 horas después de que se propuso, ¿no?, garantizar la gobernabilidad, ya estaban marcando, ¿no?, el PMDB de nuevo que no va a estar muy alineado a lo que indique Dilma. Ahora, en cuanto a garantizar la gobernabilidad, esto tiene bastante que ver con el ingreso de Joaquín Levy como ministro de Economía. Pero antes de ir a eso, ya que estás hablando del PMDB, sí, te quería preguntar, ¿qué significa que le hayan dado el Ministerio de Salud al PMDB, por ejemplo? Bueno, un retroceso en un aspecto histórico para el Partido de los Trabajadores, ¿no?, porque el PMDB en el último tiempo, no ya irse a su ideología, ¿no?, porque sería bastante difícil descifrarla, pero en el último tiempo el PMDB, además de que buena parte de sus parlamentarios han sido financiados por laboratorios o por planes de salud privados en contra del sistema público, han presentado iniciativas de los propios diputados del PMDB, ¿no?, para reducir los gastos del Sistema Único de Salud, que es un programa social de una envergadura que tiene una proyección internacional por lo que cubre, ¿no?, por lo que garantiza, y además, en lo que hace al ámbito de salud, han participado, ¿no?, de varias iniciativas, ¿no?, de vuelta, diputados del propio PMDB, que van en contra de este carácter universal, gratuito, que presenta el sistema de salud unificado, ¿no?, de Brasil. O sea, se le entrega el Ministerio de Salud, que es el segundo presupuesto, ¿no?, del gobierno, después de Trabajo y Previsión, se le entrega a un partido que
poca sintonía histórica y sobre todo en el tiempo inmediato ha mostrado con la defensa del sistema público de salud, ¿no? Ahora, con respecto a lo de Joaquín Levy, si te pregunto, Sí. ¿es un giro ortodoxo del gobierno de Dilma? ¿El giro es de Dilma? ¿Es del PT? ¿Cómo se interpreta? Bueno, ahí me parece que es importante decir que Dilma intentó otra cosa, ¿no? Dilma acá hay que hacer como, porque si no uno cae rápidamente en la referencia, bueno, el Partido de los Trabajadores iba a terminar en esto, nunca modificó de las estructuras o la matriz productiva. Bueno, eso digamos hay que ir punto por punto, ¿no? Así como Lula en el 2008 lanzó, ¿no?, una política anticíclica frente a la crisis internacional, las restricciones externas, Dilma en el rebote, yo me acuerdo que en este programa se trató, en el 2011 hubo un rebote de esta crisis internacional en la periferia, y Dilma intentó más o menos lo mismo, digo, desoneración fiscal, subsidio a la industria, varias políticas, ¿no?, que trataron de, desde esta perspectiva, ¿no?, reducir el impacto que para una economía como la brasilera, que está muy diversificada comercialmente y que tiene muchas relaciones con el exterior, aspecto financiero también, sí, pero en ese sentido hubo un intento. Del 2011 para acá, ¿no?, del 2011 al 2013, esos intentos fueron un poco boicoteados, ¿no?, por quienes incluso recibieron, ¿no?, las tasas menores para las inversiones, ¿no?, o sobre todo por el sistema financiero y los bancos, ¿no?, que quisieron garantizar, ¿no?, esto que es casi la característica de esta crisis económica, ¿no?, volviendo al asunto, que son las altas tasas de interés, ¿no? Amílcar, una pregunta. Estuve leyendo un artículo muy interesante de Moniz Bandeira que dice que el debilitar a Brasil, sí, en el caso de que haya un impeachment de Dilma, o por lo menos que no pueda gobernar con tranquilidad, es un debilitamiento para la región, en el sentido de Venezuela, Argentina y Brasil. Brasil es un pilar fundamental, y también un debilitamiento para el BRICS, sí, que hay como una intencionalidad también mayor en estas operaciones. ¿Vos qué pensás de eso? Estoy de acuerdo, porque así como comentaba que hubo una especie de boicot interno, ¿no?, y una alianza, vamos a decirlo en términos más clásicos, de la burguesía industrial con la burguesía financiera, incluso nacional, ¿no?, hay también una especie de boicot externo a Brasil. Recordemos que fue muy mal visto, ¿no?, el marco regulatorio de la exploración de los campos de presal, de los campos de petróleo abajo de la capa de sal, en el 2010, ¿no?, fue muy mal visto en la comunidad internacional de negocios y las relaciones diplomáticas. Fue muy mal visto el intento que hizo Lula por acercarse a un control del desarrollo nuclear de Irán. Lula se plantea en su momento mediar, cosa que termina haciendo Obama, pero Lula, eso también fue mal visto, y fue muy mal visto pero el ingreso. Perdón, sí, medió con la luz verde de Obama. Sí, pero después lo sacaron, ¿no es sí, cierto? Lo sacaron porque... Y fue muy mal visto también el ingreso a los BRICS, ¿no? Más otras cuestiones digo, ahí empieza el espionaje, que fue un escándalo, ¿no? El espionaje dijo, a Dilma y a Petrobras, ¿no? Exactamente. Entonces, si uno mira de un tiempo para acá, ese Brasil que era modelo para todo, por algunas cosas que propio Brasil ha hecho, ¿no?, ha empezado a recibir esas presiones internacionales, ¿no? Estas concesiones que venimos repasando que hizo Dilma, ¿despejaron definitivamente el riesgo del impeachment? No, evidentemente no. Evidentemente no, porque lo que se plantea ahora es que el juicio político o el impeachment podría venir por una especie de aclamación del plenario, ¿no?, porque en principio las iniciativas serían descartadas, ¿no?, las iniciativas presentadas a Eduardo Cunha. Él dice las voy a descartar, pero si el plenario quiere, ¿no?, levantar el juicio político, y está el argumento de esta semana, como comentaba Telma, el argumento de las cuentas, ¿no?, del Tribunal de Cuentas que no
que no fueron aprobadas, ¿no? Amílcar, te agradecemos muchísimo la visita. No, es interminable el tema de Brasil. Nosotros tenemos para recomendar un libro que edita Emir Sader, Lula y Dilma, 10 años de gobiernos post-neoliberales en Brasil. ¿Lo muestro acá? Que repasa justamente esta primera etapa del gobierno del PT, que es oportuno, ¿no? En este momento justamente muy para repasar lo que ha sucedido. Seguramente te volveremos a tener por acá para continuar analizando esto, que seguramente va a dar para hablar mucho más. Mucho más. Bueno, Félix, ¿tenemos mensajes? Muchísimos, Telma, muchísimos. Ángel de Bernal dice: un cálido saludo por el cumple del programa de 10 años. Gracias, Ángela. Federico de Floresta, ¿cuál es la postura de la guerrilla turca sobre el último atentado? Pregunta Federico de Floresta. Osvaldo de Flores, ¿por qué Vietnam está en el Tratado Transpacífico con Estados Unidos y otros países de Asia? Carlos de Lanús, si pueden pasar los ataques de Rusia a ISIS. Alberto de Marchiquita dice: ¿por qué siempre gente de las artes en la incógnita? Nunca un ingeniero. No, pero hemos puesto algún que otro político. Es cierto. Bueno, pero esta la culpa la tiene nuestro productor, Francisco Alibroyú. Oscar de Chosmalal acertó la incógnita. Susana de Patagones no acertó. Norma de Villadelina no acertó. Beatriz de Loma Hermosa no acertó. Y Norberto de Olivos no acertó. Por lo tanto, más datos de la incógnita. Rapidito, porque hay muchísima información y estamos hasta las 13:30. A los 15 años, nuestro personaje, tras ver la película Pierrot el Loco de Jean-Luc Godard, comenzó a filmar rodando un cortometraje con sus ahorros. Su filmografía reconocida con varios premios tienen como temas recurrentes la ansiedad materna y el exilio. ¿Quién es nuestro personaje? 0800-444-1777, 4535-0709. Rapidito a una nueva pausa, pero antes le contamos lo que vamos a tener en el próximo bloque. Japón y sus Fuerzas Armadas. Sin ejército desde la Segunda Guerra Mundial, la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional que modifica el rol de las fuerzas, permitiéndole intervenir en conflictos internacionales, causa polémica dentro y fuera de ese país. Los detalles, luego de la pausa, ya volvemos.